Hablábamos con Jorge Rayed de lo que está pasando, la pandemia desde el punto de vista sanitario, ¿no? Él estaba en una reunión de Zoom con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su equipo de expertos en la materia sanitaria, y nos decía que no hay mucho tiempo y que las medidas que aconsejan los médicos son muy estrictas, que tienen que suceder para ganar 6 semanas, nos decía él, es decir, mes y medio, para que esté el conjunto de la población de riesgo vacunada. Yo ahora me quiero concentrar en el punto de vista económico, porque uno entiende siempre todo desde lo sanitario y no queremos más vidas que se pierdan, pero también desde lo económico la situación no está rozagante y hay mucha gente que la está pasando mal, los empresarios, las pymes, sobre todo porque veníamos muy golpeados de la crisis económica y la pandemia ha prácticamente pulverizado y agudizado todas las situaciones. Raúl Utín es empresario pyme, textil, es secretario de la Central de Entidades de Empresarios Nacionales y es miembro de la Mesa Pyme Nacional. No sé cómo le caerá saber que los equipos relacionados con la provincia de Buenos Aires están aconsejando cierres duros. Hola Raúl, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? Buen día Maxi, gracias por llamarme, es un gusto hablar contigo y poder hablar con tu audiencia. Bueno Raúl, no sé si pudiste escuchar un poco la introducción, separamos un poco lo que no me quedó claro, ¿cuál fue la pregunta? Y la pregunta es, ¿qué pensás vos? Si está bien ir a restricciones más duras, más severas, si esto puede llegar a afectar a la pyme, a los comercios, ¿cómo lo ves? Mirá, indiscutiblemente nosotros vemos que primero está la salud y en la medida de lo necesario se va a tratar de mantener la economía en marcha. Bien. Pero siempre poniendo por delante la situación de la salud de la población. Hoy por hoy, de hecho, nuestra fábrica viene trabajando desde el 20 de marzo del año pasado, cuando se inició todo este tema de la pandemia. Nunca tuvimos un contagio y tengo más de 100 personas trabajando aquí adentro, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los protocolos están funcionando y bien. Absolutamente, más. Las fábricas ponemos especial énfasis en los protocolos, puesto que si tenemos un problema y se produce un contagio y nos obliga prácticamente a cerrar secciones o a cerrar definitivamente toda la fábrica, ¿no? Es interesante eso que estás diciendo, porque en los lugares donde el protocolo funciona, pasa eso, que la cantidad de contagios son externos, es decir, uno escucha que alguien se ha contagiado externamente y que tiene que quedar aislado algún empleado, pero no pasa que se contagian internamente. Entonces uno eso tiene que analizarlo, ¿por qué en el trabajo las personas respetamos los protocolos, me incluyo también, ¿no? Para no hacerme el sonso, pero ¿y por qué externamente no mantenemos la distancia, no usamos el tapaboca, no seguimos los consejos que nos dan habitualmente? Bueno, eso ahí ya no me puedo meter. Sí te puedo decir que, por ejemplo, en la fábrica no permitimos la entrada de ninguna persona externa a la planta. Exacto, está bien. Tal que los que estamos nos conocemos y sabemos que cumplimos. El que viene de afuera no se sabe si cumple o no cumple. Uh-huh. Raúl, los datos económicos que se conocieron la semana pasada en relación a los 4 años que pasaron de Mauricio Macri no han sido muy positivos. La pandemia ha agudizado claramente la situación. Estamos con una línea de pobreza alta. ¿Qué rol pueden jugar las pymes para que todo esto cambie y se revierta? Mirá, como vos bien lo decís, nosotros venimos de... Los primeros 4 años del macrismo fueron terribles, porque nosotros hemos perdido 25.000 empresas y perdimos más de 200.000 puestos de trabajo, y eso hizo que el mercado interno se resistiera notablemente y encima fuimos fuertemente atacados por la importación. Todo esto es la realidad de los 4 años del macrismo.
apenas arrancó esta etapa del nuevo gobierno, nos atacó la pandemia, prácticamente cuando recién empezábamos a sacar la nariz de la línea de flotación. Lamentablemente trajo aparejado un deterioro enorme, de hecho cayó el Producto Bruto Interno un 9,9%. Las pymes, esta es la realidad que tenemos y sabemos y tenemos cómo enfrentarla, porque de hecho la capacidad de adaptación de las pymes fue siempre su mayor característica y su mejor característica. Un ejemplo vívido de esta situación lo da el hecho que hemos adaptado nuestras empresas para atender el tema de la salud. El que hacía productos para la industria automotriz se puso a fabricar barbijos, el que hacía metal mecánica se puso a fabricar respiradores, etcétera, etcétera. Y así cada uno fue cumpliendo el rol necesario y suficiente, primero, para atender el tema general de la población y segundo, para mantener su propia fábrica con vida. Hoy por hoy, cuando nos enfrentamos a temas terribles como reconocer que la pobreza ha llegado casi a la mitad de la población, y esto es un tema que realmente lo tenemos que sentir en el corazón, porque me parece absolutamente inmoral tener un país con un 50% de pobreza. Tenemos que tener claro que tenemos que orientar todas las herramientas posibles para impulsar el crecimiento de la producción, para fortalecer la creación de empleo. Y tenemos que saber en las paritarias, más allá de que hoy nos cueste una fortuna poder lograr pagar las quincenas, ya que en muchos casos los pymes hemos perdido mercado, y en muchos casos, de hecho, la industria textil el año pasado trabajó al 37,5% de su capacidad instalada. Claro. Imagínate que se hace muy cuesta arriba pensar en unas paritarias que superen claramente la línea de inflación de este año. Pero entendemos que primero están aquellos que menos tienen y después tendremos que ver cómo, con la ayuda de un Estado presente, un Estado activo, podemos lograr financiar un proceso de crecimiento de la sociedad. Y todos sabemos que ese proceso de crecimiento se da únicamente cuando la gente tiene un mango en el bolsillo. Es interesante lo que vos estás diciendo, es decir, tenemos que impulsar la producción, tenemos que impulsar el trabajo para que claramente ese 9% de caída que hemos tenido el año pasado la podamos recuperar rápidamente y para que el 50% de la población no esté debajo de la línea de pobreza. Ahora, y me pregunto también, porque me imagino que dentro del ámbito y del marco PYME hay diferencias. Una cosa debe ser la empresa de Raúl Utín con 100 empleados y otra cosa debe ser el ferretero de la esquina que tiene un empleado y bueno, tal vez la ferretería no es el mejor ejemplo porque han vendido, la gente se puso a hacer cosas de la casa, pero supongamos un kiosco, ¿no? Que tiene 1 o 2 empleados, no debe ser lo mismo. ¿Cómo se hace, no? De hecho no es lo mismo. No es lo mismo inclusive dentro del mismo sector. Hoy hay una heterodoxia muy grande entre los distintos sectores. Realmente no se creció homogéneamente, pero la realidad es que ahí es justamente donde tiene que intervenir el Estado, ayudando, impulsando no solamente a los sectores vulnerables de la sociedad, sino a los sectores vulnerables de las pequeñas y medianas empresas. Ejemplo, gastronomía, turismo, hotelería, que están realmente parados. Y ahí el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, dar créditos a tasa cero, impulsar su recuperación o por lo menos
que nadie se caiga. Así como en la época lamentable del macrismo, las pymes salimos con una bandera diciendo ni una pyme menos, en este momento tenemos que decir lo mismo, ni una pyme menos. Ni una pyme tenemos que dejar caer como una política de Estado. Y las pymes van a dejar de caer en la medida que cuenten con la ayuda del Estado y el acompañamiento del Estado para que puedan pagar sus sueldos, para que aquellos que cobran la Asociación Universal por Hijo la cobre, para aquellos que están con el plan alimentar les llegue el ingreso, para que los jubilados y los demás sectores que cobran ayuda cobren un número que les sirva, que les alcance. Y esto es el rol del Estado que nosotros en este momento sabemos que tiene que cumplir, que le pedimos que esté a la altura de las necesidades, y las necesidades lamentablemente van a ser grandes, porque ahora entramos en la segunda ola de la pandemia, y entonces el crecimiento indiscutiblemente el crecimiento económico va a mermar. Nosotros le pedimos a la gente que no salga a la calle, entonces le pedimos a la gente que se mantenga lo más aislada posible, y esto significa que el comercio lo va a resentir. Claro. Y entonces tiene que estar la mano del Estado. Esto no ocurre solamente en la Argentina, ocurre en el mundo, y está claro que a partir de ahí los estados, ya lo dijo inclusive los entes mundiales, los estados tienen que ayudar a pasar este mal momento. Mira, vos dijiste cosas que comparto, ¿no? Que hay necesidades grandes y que el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias, o uno entiende que debería estarlo. Ahora, también el Estado tiene otras obligaciones, como por ejemplo el pago de una deuda monstruosa que se contrajo, que son más de 45.000 millones de dólares, con el Fondo Monetario Internacional, que se le está pidiendo que en vez de a 10 sea 20 años, cuando le prestaron plata a un gobierno que sabía que no terminó en infraestructura, y sin embargo ahora hay que hacerse cargo para levantar ese muerto. Y esos propios organismos internacionales no están de acuerdo en que paguemos a 20 años. Mirá, nosotros sabemos perfectamente en qué condiciones y cómo se prestó esa deuda. También sabemos que están flojos de papeles desde el momento que se otorgó ese crédito, así que es muy difícil que en este momento tengan las herramientas necesarias también para exigirnos a nosotros que paguemos una deuda en condiciones que no se pueden pagar. Mirá, es muy difícil sacarle plata a un muerto. Entonces, primero tenés que lograr que la economía del país se recupere y después podés cobrarle. Si la economía del país no se recupera, es imposible pagar. Así que primero lo primero, y después que tengan paciencia. La Argentina nunca dejó de pagar sus deudas, las pagamos siempre lamentablemente con creces, pero si el gobierno anterior se dio el lujo de sacar préstamos a 100 años, donde nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos van a terminar pagándolo, no es cuestión de medir a todos con la misma vara, ¿no? Tenemos que ir analizando caso por caso. Raúl, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Sónica. Gracias por aceptar la invitación a reflexionar en la mañana de la radio. Te mando un abrazo grande. Estoy a tu disposición enteramente. Todo lo que necesites preguntarme, con mucho gusto estoy a tu disposición. Un abrazo muy grande y que tengas buen día, buena semana. ¿Te puedo comentar algo más? Adelante, Raúl. Si me das un espacio. Por supuesto. Nosotros los empresarios PYME, a través de la Mesa Nacional de Unidad PYME, somos parte del espacio de producción y trabajo. Esto marca claramente el camino necesario a seguir, que es una alianza estratégica entre el trabajo y la producción. Los trabajadores y los empresarios PYME tenemos que estar unidos frente a una necesidad real
que hay hoy de sacar el país del estado en que se encuentra. Y en eso vamos a poner toda nuestra energía y todo nuestro conocimiento, porque esta es la prioridad fundamental. La prioridad fundamental hoy es salvar el país, sacarlo adelante. Que así sea, Raúl, que así sea. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por llamarme. Un abrazo grande. Raúl Utín es empresario pyme textil, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, miembro de la Mesa PYMA Nacional, charlando en la mañana del arranque.